¿Hay un intelecto fuera de usted? Usted tiene un intelecto, eso no hay duda. ¿Puede alcanzar un intelecto superior que está fuera de usted, pero que usted a lo mejor puede intuir, puede comprender? Quizás estas preguntas son un poco difíciles de contestar, quizás nos falta un poco más de introducción, pero lo que vamos a ver aquí, chicos, es el entendimiento e intelecto en la antigua Grecia. Un tema que ya no es de debate hoy en día, sobre todo cuando hablamos de intelecto pasivo, intelecto activo, ya eso ya no es debate, lamentablemente digo yo, porque yo creo que todo contribuye al debate. Sin embargo, tuvo una importancia capital en la Edad Media, en la antigua Grecia, quizás no en la filosofía romana, pero tuvo una importancia tremenda, chicos, tremenda. Y si yo digo ya Edad Media, ya estoy diciendo 13 siglos, ¿no? O estoy diciendo quizá un poco más, no lo recuerdo, pero ya estamos diciendo harto cuando decimos Edad Media, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver esto del entendimiento y el intelecto pasivo y activo en la antigua Grecia. Así que sin más dilación, chicos, vamos allá. Bueno, el concepto de entendimiento en la antigua Grecia será relevante en toda la historia de la filosofía, pues estos hombres fueron los primeros en describir la adquisición del conocimiento. El acto de conocer siempre ha sido de mucha complejidad entre los griegos, sobre todo entre los sofistas, quienes por medio de figuras retóricas podían caracterizar el entendimiento como ellos quisieran. Incluso podrían considerarlo algo inútil. Por lo tanto, chicos, con el primer concepto de entendimiento, quizás no de razón, pero sí de entendimiento, tenemos que empezar con los sofistas. Uno era Protágoras. Protágoras tenía una frase que era la siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y qué significa esto? Que si a mí me parece que una manzana es verde, a otra persona le podrá parecer que es roja, y si bien tenemos visiones distintas, los dos estaríamos en la verdad, porque el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, la verdad, chicos, es relativa. La verdad sería relativa. Pero es tan así, chiquillos, es tan así, la verdad es relativa. Bueno, ahí hay muchos que dicen, yo he visto muchos que sostienen que la verdad es relativa, que la verdad es algo impuesto. Quizás en algún sentido sí, pero Protágoras estaba totalmente convencido de que era así, de que la verdad es algo relativo, por lo tanto el hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, esto tiene una refutación, ¿no es cierto? Porque si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces yo podría decir que esta teoría de Protágoras, que es relativa, yo también podría decir que la misma teoría es relativa, ¿o no? Podría decir que esto mismo que estamos hablando es relativo, y a lo mejor el hombre quizá es la medida de todas las cosas, pero a alguno puede parecerle que no, entonces no sería verdad, y ahí, ¿no es cierto? Tendría alguna inconsistencia la teoría de nuestro amigo Protágoras. Gorgias, que es el siguiente sofista, presentaba así una proposición totalmente difícil de tener un asidero, ¿no es cierto? Y difícil de responder, en el tratado del no ser que tenía Gorgias. Y él da una primera proposición, ¿no es cierto? Él decía: nada existe. Si una cosa existe, entonces esa cosa debería ser eterna, ¿no es cierto? Todo lo que existe, si yo digo esto es, entonces inmediatamente yo digo que esa cosa no va a perecer. Sin embargo, las cosas eternas no tienen ni principio ni final, por lo que no podría estar en ninguna parte. Por lo tanto, no existirían, ¿no es cierto? O sea, si yo digo algo es, claro, eso existe permanentemente, se supone. Pero como no existen las cosas permanentes, entonces no existe.
Entonces pareciera ser que en realidad nada existe porque todo perece, ¿no? Y fíjense una cosa, las cosas que no existen no son eternas y deberían empezar a ser. No obstante, antes de empezar a ser, tendrían que no ser. Por lo tanto, como el no ser no se puede crear tampoco, no existiría. ¿Cómo podría el no ser ser si no es? ¿Se dan cuenta que es complicado? Por lo tanto, como el ser no puede existir y como el ser no puede existir porque nada es permanente, y como el no ser no puede ser, entonces nada existe, dice Gorgia finalmente. Nada existe y se acabó. Una segunda proposición dice, si algo existe, no podría pensarse. Claro, entonces Gorgia dice, lo que existe es pensado y lo que no existe no es pensado. Sin embargo, si lo pensado existe, entonces cualquier cosa podría existir. Porque si yo pienso, imagínense, yo pienso un unicornio, pero los unicornios, un centauro o un minotauro no existe, ¿no es cierto? Como estos seres no existen, pero sí son pensados, entonces lo pensado no existe. Y esto significa que la primera premisa estaría mal. Eso de que lo que existe en pensado estaría mal, pues, ¿no es cierto? Porque si pueden ser pensados algo que no existe, entonces lo pensado no existe. En efecto, piensen ustedes, tenemos que repasar esto, ¿no? Yo pienso, todo lo que existe es pensado, todo lo que existe es pensado. Pero si yo pienso un unicornio, entonces hay una contradicción, porque el unicornio no existe, por lo tanto lo pensado no existe. Ahora veamos con lo segundo que se dijo, lo que no existe no es pensado. Lo que no existe no puede ser pensado, pero los seres mitológicos no existen y pueden ser pensados, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tendríamos otra contradicción. Por lo tanto, se sugiere y se concluye que si algo existe, no puede pensarse, ¿no es cierto? Si algo existe, no puede pensarse. Ahora, claro, es decir, no se puede pensar el ser y el ser no puede ser pensado. Tercera proposición, si algo fuese pensado, no puede comunicarse. Bueno, esta es mucho más fácil. ¿Podríamos comunicar lo que pensamos? Bueno, veamos lo siguiente. El lenguaje del ser humano no comunica el color, ni el sabor, ni las experiencias de otro ser humano. El lenguaje en este caso sería inútil, ya que si yo le digo a otra persona que la manzana es dulce, siendo que esta persona nunca ha probado la manzana, dicha persona nunca podrá descubrir por medio de las palabras el concepto de dulce. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, habría otra especie de intelecto, ¿no es cierto?, habría otra especie de pensamiento. En todo caso, todo esto fue refutado, y las refutaciones de esto, chicos, pueden verlo ustedes en la teoría de la potencia y el acto de Aristóteles, ¿no? Así que ahí no habría ningún problema. Claro, porque aquí todos se centran en que el ser es ser y el no ser no es ser, y no hay ninguna transición del ser al no ser. Pero Aristóteles arregla esto, ¿no es cierto?, con la teoría del acto y la potencia. Por lo tanto, chicos, les aconsejo que miren el blog, que accedan y ahí vean ustedes esto del acto y la potencia, ¿ya? Ahora pasamos a la perspectiva de los presocráticos. Una teoría aún más formal la tiene el filósofo presocrático llamado Anaxágoras. Este filósofo nos hablaba sobre el concepto de nous, que en griego antiguo denominaría la inteligencia. Para Anaxágoras, el nous sería el espíritu mismo, es decir, la parte más elevada del alma. El nous es una inteligencia que, descrita quizás por Aristóteles, podría ser un motor inmóvil, ¿no es cierto?, que mueva a los demás sin ser movido, y sería el origen del universo, el cual tiene una naturaleza etérea que puede incluso insertarse en los recovecos de la materia. También sería algo independiente del cuerpo y dominaría todas las formas de vida existentes. De hecho, la manifestación del nous se da justamente en el movimiento. Esto es
en cuanto a Anaxágoras y su teoría, ¿no es cierto?, del nous, de una inteligencia. El filósofo Parménides nos dirá que no podremos encontrar la verdad en la opinión de los mortales, ya que ésta siempre está sometida a la generación y a la corrupción, lo que quiere decir que solamente podemos fiarnos del nous, el cual no estaría en la realidad sensible. Una cosa es la percepción y otra cosa es el logos, el conocimiento. Por lo tanto, Parménides, muy similar, ¿no es cierto?, a lo que después va a ser Platón, dice que el nous no se encuentra en esta realidad sensible, sino que está en otra parte. Está en otra parte. Empédocles será el filósofo que plantea el concepto de semejanza y desemejanza en el entendimiento. Es decir, lo semejante se une con lo semejante. Parece una oración, ¿no es cierto?, de homeópata, ¿no es cierto? Pero esto es lo que decía de Empédocles. Lo semejante se une con lo semejante. Por la tierra conoceremos la tierra, por el agua conocemos el agua, por el fuego conocemos el fuego, por el amor conocemos el amor y por el odio conocemos el odio. Esto es llamado, ¿no es cierto?, principio de semejanza, el cual uniría el conocimiento con la sensación. En efecto, la amistad y la enemistad se unen por el amor y se separan por el odio, a través de lo que él llamaba átomos, que eran pequeñas estructuras físicas que estaban por todos lados. Así tanto el conocimiento como la sensación serían semejantes. Bueno, debemos decir que Empédocles no es el hombre que inventaría, ¿no es cierto?, los átomos, el concepto de átomos, sino que es Demócrito de Abdera. Y terminando esto, vemos a los filósofos. El planteamiento de Platón está básicamente cimentado en que el hombre tiene el conocimiento en su interior, es decir, en el alma. Platón tuvo muchos problemas al enfrentar las teorías sofistas, pero resolvía estos problemas de manera fácil. Como para Platón el conocimiento estaba en el alma, no era problema que el concepto de las cosas hubiera que buscarlo en alguna parte. Más bien, el conocimiento interior había que despertarlo por medio de la enseñanza. Un ejemplo de esto es cuando un alumno de Gorgias, llamado Menón, pone en duda el entendimiento a la hora de investigar algo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a investigar algo si ese algo es nuevo, es decir, desconocido? Y si comenzamos a investigar algo, ¿con qué objeto si ya lo conocemos? Por supuesto, en el mismo diálogo de Platón llamado el Menón, el filósofo griego refuta este planteamiento diciendo que existe un conocimiento interior de nuestra alma y que este es el que nos permite saber las cosas. Solamente basta despertarlo. Y de alguna manera, Platón dirá, aprender es recordar. Ojo que esta cosa es bastante conocida, ¿eh? Esta es la razón perezosa. La razón perezosa, o sea, ¿para qué voy a investigar algo que me es desconocido? O sea, ¿por dónde voy a partir? No puedo. Y si voy a investigar algo que ya conozco, ¿qué objeto tiene si ya lo conozco? Ese es el principio, o sea, es la razón perezosa, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, es el modo de entendimiento de Platón, o sea, el conocimiento, el intelecto está dentro de nosotros, hay que despertarlo. Aristóteles dice, si bien existieron muchos filósofos que hablaron sobre el entendimiento, en esta entrega comenzaremos a hablar sobre Platón y Aristóteles. Ambos acordaban que el entendimiento se definía como el acto de pensar y que por aquello éste daba límites y órdenes a las cosas. Estas actividades estarían centradas en las facultades más intelectuales del alma, como lo son la ciencia y la dianoia, que es el intelecto. Estas son contrarias tanto a la opinión como a la creencia. Es por esto que el mismo Platón decía que la opinión, la imaginación y los sentidos como un aspecto inferior en cuanto al conocimiento inteligible. Por su parte, Aristóteles define el entendimiento de la siguiente manera, escuchen: aquello por lo cual el alma razona y comprende. Principalmente lo que quiere decir Aristóteles con esta frase es que el conocimiento nos viene desde afuera y hay que buscarlo en las cosas materiales, lo que es contrario a lo que sostenía Platón. Contrario, chicos. Bueno, también propone que el intelecto está dividido en dos perspectivas. Hay un intelecto activo o agente
y un intelecto pasivo o material. Para Aristóteles, en toda la naturaleza existe el género y la especie, incluso en el alma. Por un lado existe el intelecto que tiene en potencia el ser de todos los objetos, y por otro el ser que los produce, comportándose como una especie de luz que hace pasar en acto al color de las cosas. Además, este entendimiento productor sería separado, impasible, eterno e inmortal. Por lo tanto, chiquillos, aquí viene el gran problema que hemos estado hablando en videos anteriores y en el blog. Es decir, que en base a los textos de Aristóteles podemos concluir que hay un intelecto activo y hay un intelecto pasivo o material, si usted quiere. Y este intelecto pasivo es el que tenemos todos los mortales. Es el que tenemos todos los mortales. Pero hay un intelecto que está más allá, y es el intelecto activo o agente. Por lo tanto, si usted se pudiera imaginar, ¿no es cierto? Piense que hay un intelecto fuera de usted. Usted tiene su intelecto, ¿no? Material, pasivo, pero hay uno que es activo, agente, que a usted le da la luz, como dice el mismo Aristóteles, a usted le da la luz para que usted, ¿no es cierto?, pueda ver. Y esto es un problemón, chiquillos, es un problemón que cuando uno lo lee es terriblemente árido. Uno pasa mucho tiempo pensando esto, pero bueno, es así, ¿no es cierto? Hay un intelecto que está fuera de usted, Bueno, y ese intelecto se dice que es el intelecto de Dios, ¿no es cierto? Es el Dios quien a usted le da esa intuición, ¿no es cierto? Para que usted pueda reconocer que hay un intelecto más allá de usted. Sin embargo, aquí surge un gran dilema que el Estagirita no resolvió del todo. Es algo pendiente que tuvo Aristóteles. Y es la siguiente pregunta. ¿Pertenece este intelecto, es decir, el activo, pertenece este intelecto al alma o pertenece a la divinidad, ya que es incorruptible e inmortal? Porque claro, chiquillos, nosotros habíamos dicho que el intelecto activo es impasible, es inmortal, ¿no? Y nuestro intelecto pasivo, por supuesto, es un intelecto que cambia, un intelecto mortal, ¿no es cierto? Que se cambia constantemente, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros viéramos la perspectiva de Platón, bueno, es muy fácil porque el conocimiento y el intelecto están dentro de uno mismo, ¿no es cierto? De manera inteligible, pero para Aristóteles no. Aristóteles dice hay un entendimiento activo que está fuera, ¿no es cierto?, de nosotros, se supone, pero el tema es que si este intelecto lo tiene el alma, en cuanto a que lo puede alcanzar, o pertenece a la divinidad, porque la divinidad solamente puede tener un intelecto incorruptible, e inmortal. Por lo tanto, ahí hay una duda, ¿no es cierto? Queda una duda instalada en la filosofía que los filósofos más adelante, ¿no es cierto? Los filósofos medievales se van a agarrar de las mechas, chiquillos. Como vulgarmente se dice, se van a agarrar a combo, ¿no es cierto? A dimes y diretes en cuanto a este entendimiento activo, entendimiento pasivo, porque unos van a decir que no, que el entendimiento activo es perfectamente cognoscible para todos, algunos lo tienen en su interior, otros van a decir que no, que está afuera, que es inalcanzable, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un problema tremendo, chiquillos, lo que dejó el Estagirita. Y vamos a ver la perspectiva de los peripatéticos. Es importante ver qué perspectiva tenían los propios alumnos, ¿no es cierto? Como sabemos, los peripatéticos fueron los estudiantes y seguidores de Aristóteles. Uno de ellos fue Alejandro de Afrodisias, quien interpretó lo dicho por Aristóteles de una manera muy particular. Este filósofo nos decía que existía un intelecto que recibía todo el intelecto activo, es decir, aquel intelecto universal o intelecto agente del cual hablaba Aristóteles. Por lo tanto, Alejandro de Afrodisias, un peripatético, alumno de Aristóteles, va a decir, o al estudiante de Aristóteles, va a decir que en realidad una parte de nosotros puede captar todo ese entendimiento activo.
Dicho intelecto se llama intelecto material, el que puede recibir, ¿no es cierto?, el intelecto activo, ya que éste pertenecía a la materia y está separado del intelecto agente. Esto además es posible porque este intelecto es inseparable del cuerpo y el intelecto activo actualiza el intelecto potencial que está en el hombre. Por lo tanto, para explicar lo de afrodisias, usted tiene un intelecto pasivo, ¿no es cierto? Este intelecto pasivo puede, ¿no es cierto?, ser actualizado, puede ser tocado por el intelecto activo, ¿ya? Afrodisias parece que resuelve esto, diciendo esta conclusión, y de hecho Afrodisias fue el responsable de que los árabes siguieran desarrollando esta teoría desde distintas perspectivas. Es decir, los árabes, si bien leyeron a Aristóteles, además van a seguir a Alejandro de Afrodisias, van a seguirlo y se van a quedar con esa versión. Temistio fue otro comentador de Aristóteles quien postuló lo contrario. Es decir, para Temistio, el intelecto potencial era separado de la materia, impasible y sin mezcla con respecto al cuerpo. Por lo tanto, para Temistio, tanto el intelecto agente como el intelecto posible tenían las mismas características. Ambos son incorpóreos, separados y sin mezclas. Ahora el problema, de esta tesis de Temistio es cómo es que el ser humano tiene un intelecto potencial. Quizás lo tiene en el alma, y entonces ahí habría que complicarse aún más, ¿no es cierto?, con Temistio. Sin embargo, no fue muy seguida esta teoría de Temistio. En todo caso, fue más seguida la de Alejandro de Afrodisias. Bueno, las consecuencias que traerá este concepto en la historia de la filosofía serán realmente difíciles de aclarar para los filósofos posteriores a los griegos. Sin embargo, no nos puede dejar de asombrar el ingenio y lo agudo de sus pensamientos al plantear la separación del intelecto, chiquillos. Podríamos decir que el problema del entendimiento, si bien comienza con los sofistas griegos, se pone aún más complejo y difícil con los peripatéticos, los alumnos de Aristóteles. No quiero adelantarles nada, pero esto del entendimiento pasivo y el entendimiento activo termina, digamos, no es para siempre. Es un tema que quedó sin debatirse, seguramente por la comentada navaja de Occam que habíamos visto en su momento. No hemos visto la navaja de Occam, pero la hemos comentado en algunos videos. Por lo tanto, el entendimiento activo o pasivo ya después no se habla más. O sea, se deja en la Edad Media. En la Edad Media se habla, está por ejemplo el maestro Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, hablaba mucho de él. Santo Tomás de Aquino también lo consideraba. Juan Duns Scoto y algunos otros intelectuales de la Edad Media que consideraban tremendamente importante el entendimiento activo y el entendimiento pasivo. Pero como les digo, chicos, después no se habló más. No se habló más, seguramente por la navaja de Occam, ¿no es cierto?, que es la teoría de Guillermo de Occam, un filósofo de la Edad Media también, con el final de la Edad Media. Se dice de hecho que con Occam termina el pensamiento de la Edad Media. A lo mejor es así. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por acceder al blog. Acuérdense que el blog está en la descripción. Usted solamente tiene que hacer clic en la descripción y ahí está la dirección de nuestro blog y la información de este video también de forma escrita. Comenten, den like, suscríbanse. Muchas gracias, que estén bien, los quiero, chao.